el hombre detrás del escenario. Gloria, sacrificio y los primeros signos del silencio. En el vasto universo de la música regional mexicana, pocos nombres resuenan con la fuerza, la autenticidad y la historia de Lupe Esparza, el legendario líder de Bronco, cuya voz marcó generaciones y cuyos acordes acompañaron innumerables historias de amor, desamor y esperanza. Durante décadas, Esparza no solo fue un cantante, fue un símbolo de perseverancia, un hombre que convirtió el dolor en arte y la humildad en grandeza. Sin embargo, hoy, el nombre de Lupe Esparza vuelve a ocupar titulares, no por un nuevo éxito, ni por una gira internacional, sino por una noticia que ha estremecido profundamente a sus seguidores. El artista ha sido hospitalizado de emergencia tras sufrir un derrame cerebral, encontrándose en estado crítico. La confirmación llegó de la manera más desgarradora posible. Su propio hijo, René Esparza, entre lágrimas, reveló la situación que hoy mantiene en vilo a toda una comunidad. Pero para entender la magnitud de este momento, es necesario retroceder en el tiempo hacia los orígenes de un hombre cuya vida nunca fue sencilla. Lupe Esparza nació en un entorno marcado por la modestia, en una época donde los sueños parecían reservados para unos pocos. Desde joven, demostró una inclinación natural hacia la música, una pasión, que lo acompañaría incluso en los momentos más difíciles. Aquellos primeros años no estuvieron llenos de aplausos ni de escenarios iluminados, sino de sacrificios, jornadas interminables y una lucha constante por abrirse camino. La creación de Bronco no fue un accidente, sino el resultado de años de esfuerzo, de rechazos y de una fe inquebrantable en su talento. Con el tiempo, la banda se convertiría en un fenómeno cultural, llevando la música norteña a nuevas alturas y conquistando corazones dentro y fuera de México. Canciones que hoy son consideradas clásicos, nacieron de las experiencias personales de Esparza, quien siempre escribió desde lo más profundo de su alma. A lo largo de su carrera, Lupe se caracterizó por su cercanía con el público. No era una figura distante, al contrario, era un hombre que saludaba, que escuchaba, que se detenía a compartir historias con quienes lo admiraban. Esa humanidad fue, sin duda, una de las razones por las que su legado trascendió más allá de la música. Pero detrás del éxito, también existía una realidad menos visible. El desgaste físico de las giras, las largas horas de trabajo y el estrés constante comenzaron a pasar factura con el paso de los años. Aunque siempre se mostró fuerte ante las cámaras, quienes estaban cerca de él sabían que su salud requería atención. En diversas entrevistas, Esparza había insinuado que no todo era tan fácil como parecía. Hablaba de cansancio, de la necesidad de detenerse, de escuchar al cuerpo. Sin embargo, como muchos artistas de su generación, continuó adelante, impulsado por su compromiso con el público y su amor por la música. En las últimas semanas, algunos rumores comenzaron a circular. Se decía que el cantante lucía más agotado de lo habitual, que su energía en el escenario ya no era la misma. Algunos fans notaron pequeños cambios. Pausas más largas, miradas perdidas, momentos de silencio que no parecían parte del espectáculo. Nadie imaginaba que esos detalles serían en realidad señales de algo mucho más grave. La noche del incidente, según fuentes cercanas, Lupe Esparza se encontraba en su hogar cuando comenzó a sentirse mal. Lo que inicialmente parecía un malestar pasajero, se convirtió rápidamente en una situación de emergencia. Los síntomas fueron claros: dificultad para hablar, debilidad en una parte del cuerpo, confusión repentina. Fue trasladado de inmediato al hospital, donde los médicos confirmaron lo que nadie quería escuchar: un derrame cerebral. Desde ese momento todo cambió. Las luces del escenario se apagaron para dar paso a la fría realidad de una sala de cuidados intensivos. Los aplausos fueron reemplazados por el sonido constante de los monitores médicos. Y la figura fuerte e imponente que todos conocían quedó tendida en una cama, luchando en silencio. La noticia no tardó en llegar a la familia. René Esparza, uno de los hijos del cantante, fue de los primeros en acudir al hospital. Según testigos, su reacción fue inmediata y profundamente emocional. Entre lágrimas, abrazando a otros familiares, intentaba asimilar la gravedad de la situación. Horas después, con la voz quebrada y visiblemente afectado, decidió hablar ante los medios. «No, está bien. Mi papá está luchando. Por favor, recen por él», dijo, incapaz de contener el llanto. Sus palabras, breves pero cargadas de dolor, se difundieron rápidamente, generando una ola de preocupación y solidaridad. Fans de todo el mundo comenzaron a enviar mensajes de apoyo, recordando momentos, canciones, conciertos. Para muchos, Lupe Esparza no era solo un artista, sino parte de su vida. Mientras tanto, dentro del hospital, el tiempo parecía detenerse. Los médicos trabajan sin descanso, monitoreando cada signo vital,
evaluando cada respuesta. El estado del cantante es delicado, y aunque aún hay esperanza, el pronóstico se mantiene reservado. La familia permanece unida, acompañándolo en cada momento. No hay cámaras dentro de esa habitación, no hay público, no hay espectáculo. Solo el amor, la incertidumbre y la esperanza. Este capítulo de la vida de Lupe Esparza no se escribe con acordes ni con letras de canciones, sino con silencios, con lágrimas y con una lucha que apenas comienza. Mientras el mundo espera noticias, una pregunta permanece en el aire. ¿Podrá el hombre que conquistó escenarios también vencer esta batalla? La historia aún no ha terminado. La batalla en silencio. El hospital. Las lágrimas y las verdades que salen a la luz. Las horas posteriores al ingreso de Lupe Esparza al hospital se convirtieron en un limbo emocional para su familia, sus amigos y millones de seguidores que aguardaban cualquier señal de esperanza. Dentro de la unidad de cuidados intensivos, el tiempo parecía moverse con una lentitud insoportable, como si cada segundo pesara más que el anterior. El diagnóstico inicial fue claro, pero devastador. Un accidente cerebrovascular severo que comprometía funciones vitales. Los médicos actuaron con rapidez, aplicando todos los protocolos necesarios para estabilizarlo. Sin embargo, la gravedad del cuadro mantenía a todos en una incertidumbre constante. René Esparza no se movía de la sala de espera. Con los ojos enrojecidos y la voz quebrada, permanecía sentado, observando fijamente el suelo, como si buscara respuestas en algún lugar invisible. A su alrededor, otros miembros de la familia intentaban mantenerse fuertes, pero el ambiente estaba cargado de angustia. En ciertos momentos, René se levantaba y caminaba de un lado a otro, respirando profundamente, intentando controlar las emociones que amenazaban con desbordarlo. Cada vez que un médico salía de la sala, todos se ponían de pie de inmediato, con la esperanza de escuchar algo positivo. Pero las respuestas eran cautelosas. Está estable dentro de la gravedad, repetían. Una frase que ofrecía un mínimo consuelo, pero que también dejaba claro que la batalla apenas comenzaba. Mientras tanto, fuera del hospital, la noticia ya había dado la vuelta al mundo. Periodistas, cámaras y seguidores se congregaban en las inmediaciones, buscando información, esperando declaraciones, encendiendo velas improvisadas como símbolo de fe. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, utilizando etiquetas que rápidamente se volvieron tendencia. Artistas de diferentes generaciones comenzaron a pronunciarse. Algunos recordaban anécdotas compartidas con Lupe Esparza. Otros destacaban su legado, su humildad, su impacto en la música. Las palabras coincidían en algo. Nadie estaba preparado para esta noticia. Sin embargo, en medio de ese caos mediático, la familia decidió mantener cierta distancia. No es momento de hablar de más, expresó uno de los allegados, intentando proteger la intimidad de una situación profundamente dolorosa. Pero había algo que no podía ocultarse. El deterioro había sido progresivo. Fuentes cercanas comenzaron a revelar que, en los meses previos, Lupe ya había presentado signos preocupantes. Dolores de cabeza frecuentes, episodios de mareo, momentos de desorientación. Señales que, en su momento, fueron minimizadas o atribuidas al cansancio. El propio artista, fiel a su carácter fuerte, habría restado importancia a estos síntomas. «Estoy bien, solo necesito descansar», solía decir. Una frase que hoy resuena con un peso diferente. René, en una breve conversación con la prensa, dejó entrever ese sentimiento de culpa que muchas familias experimentan en situaciones similares. «Quizá debimos insistir más. Quizá debimos obligarlo a detenerse», confesó entre lágrimas. Sus palabras tocaron una fibra sensible en quienes lo escuchaban. No era solo el dolor por lo que estaba ocurriendo, sino también la carga emocional de lo que pudo haberse evitado. Dentro de la habitación, la escena era completamente distinta a la imagen que el público tenía del cantante. Lupe Esparza, el hombre de voz firme y presencia imponente, permanecía inmóvil, conectado a diversos equipos que monitoreaban cada latido, cada respiración. Su cuerpo libraba una batalla silenciosa, lejos de los aplausos y las luces. Los médicos explicaron que las primeras 72 horas serían cruciales. Un periodo en él, que cualquier cambio, por pequeño que fuera, podía marcar una diferencia significativa en su recuperación. La familia fue informada con claridad, pero también con cautela. Había esperanza, sí, pero también riesgo. Cada visita a la sala era un momento de profunda carga emocional. René, al entrar, tomaba la mano de su padre, hablándole en voz baja, como si sus palabras pudieran atravesar el silencio y llegar hasta él. «Papá, aquí estamos, no estás solo», repetía. Nadie sabía con certeza si Lupe podía escuchar, pero nadie quería dejar de intentarlo. Mientras tanto, algunos detalles del entorno familiar comenzaron a salir a la luz. Si yo hablaba de la presión constante que implica una carrera de décadas, del peso de ser una figura pública,
de las responsabilidades que nunca desaparecen. También se mencionaba el carácter reservado del artista, su tendencia a guardar preocupaciones, a no mostrar debilidad. Todo eso, según expertos, puede convertirse en un factor de riesgo cuando se trata de la salud. El cuerpo habla, pero no siempre se le escucha. En medio de la incertidumbre, comenzaron a surgir pequeños gestos de esperanza. Un leve movimiento, una reacción mínima, un cambio en los indicadores. Nada concluyente, pero suficiente para mantener viva la fe de quienes lo rodeaban. Gené fue uno de los primeros en notar esos detalles. Está luchando. Yo sé que está luchando, decía con convicción. Sus palabras no solo eran una expresión de deseo, sino también una forma de aferrarse a algo en medio del caos. Las noches en el hospital se volvieron especialmente difíciles. El silencio, interrumpido solo por los sonidos de los equipos médicos, creaba una atmósfera pesada. Algunos familiares intentaban descansar en sillas incómodas, otros simplemente no podían cerrar los ojos. El cansancio se acumulaba, pero nadie quería irse, porque en momentos así cada segundo cuenta. Fuera, los fans continuaban llegando. Algunos llevaban flores, otros fotografías, otros simplemente se quedaban en silencio, mirando hacia el edificio, como si su presencia pudiera enviar energía positiva. Era una muestra más del impacto que Lupe Esparza había tenido en la vida de tantas personas. No era solo música, era historia, identidad, memoria colectiva. Y ahora todos compartían la misma esperanza. Dentro del hospital, la batalla seguía, sin ruido, sin espectáculo, sin escenarios. Solo un hombre, su familia, y una lucha que definiría un nuevo capítulo en su vida. El desenlace aún era incierto, pero algo era seguro. Nada volvería a ser igual. Sombras del pasado, secretos, culpas y el peso de una vida que nunca se detuvo. A medida que avanzaban las horas en el hospital, la tensión no solo crecía por el estado crítico de Lupe Esparza, sino también por todo aquello que comenzaba a salir a la superficie. En situaciones límite, las verdades que durante años permanecieron ocultas tienden a abrirse paso, como si el tiempo ya no permitiera seguir guardándolas. La familia Esparza, conocida por su discreción, empezó a enfrentar no solo el dolor del presente, sino también los ecos de un pasado que nunca fue tan perfecto como muchos creían. Gené Esparza, visiblemente afectado, no solo cargaba con la preocupación por la salud de su padre, sino también con un torbellino de pensamientos que lo consumían por dentro. Durante una de las noches más largas en el hospital, decidió hablar con un periodista cercano, alguien en quien confiaba. Mi papá siempre fue fuerte, demasiado fuerte, comenzó diciendo con la mirada perdida. Nunca quería preocupar a nadie, ni siquiera a nosotros. Esa fortaleza, que durante años fue admirada, comenzaba ahora a ser cuestionada. Fuentes cercanas a la familia revelaron que Lupe Esparza había vivido bajo una presión constante, no solo por su carrera artística, sino también por su rol como figura central dentro de su hogar, como líder, como padre, como símbolo. Sentía que no podía fallar, y en ese intento por sostenerlo todo, terminó descuidándose a sí mismo. Si hablaba de girás interminables, de noches sin descanso, de compromisos que nunca podían cancelarse. Incluso en momentos de evidente agotamiento, el cantante insistía en cumplir. El público siempre fue primero, habría dicho en más de una ocasión. Pero ese compromiso tuvo un precio. Con el paso de los años, los signos de desgaste se hicieron más evidentes. No solo físicos, sino también emocionales. Personas cercanas aseguraban que, en la intimidad, Lupe mostraba una faceta completamente distinta. Silenciosa, reflexiva, a veces incluso melancólica. Había decisiones que lo perseguían, errores que nunca se corrigieron, o hay palabras que nunca se dijeron. En medio de esta tormenta emocional, comenzaron a surgir tensiones dentro de la familia. No conflictos abiertos, pero sí diferencias que ahora se hacían más visibles. Algunos miembros cuestionaban el estilo de vida que llevó al artista a este punto, mientras otros defendían su dedicación como algo inevitable. Gené, atrapado entre ambos lados, parecía llevar el peso más grande. Él nos dio todo, pero también se olvidó de él mismo, confesó en voz baja. Sus palabras reflejaban una mezcla de amor, admiración y dolor. Dentro de la habitación del hospital, la situación seguía siendo delicada. Los médicos informaron de ligeras fluctuaciones en los signos vitales, lo que generaba momentos de esperanza, seguidos de nuevas preocupaciones. Cada pequeño cambio era analizado con detalle. Cada gesto, cada reacción, era interpretado como una posible señal. Con una de esas jornadas, ocurrió algo que marcó profundamente a la familia. Según relató René, mientras sostenía la mano de su padre, sintió una leve presión casi imperceptible. Un movimiento mínimo, pero suficiente para encender una chispa de esperanza. Lo sentí, sé que fue él, dijo con emoción. Aunque los médicos se mostraron cautelosos, explicando que podría tratarse de una respuesta involuntaria, para la familia ese momento tuvo un significado mucho más profundo.
Era una conexión, una señal de que, en algún lugar, Lupe seguía luchando. Sin embargo, no todo eran signos positivos. Los especialistas también advirtieron sobre posibles complicaciones. El daño causado por el derrame cerebral podría tener consecuencias a largo plazo, afectando funciones esenciales como el habla o la movilidad. La recuperación, en caso de lograrse, sería lenta y compleja. Una realidad difícil de aceptar para alguien que siempre vivió en movimiento, que hizo de la música y del escenario su vida entera. Mientras tanto, el exterior seguía siendo un reflejo del impacto de la noticia. Programas de televisión dedicaban segmentos completos a analizar la situación. Periodistas debatían sobre la salud del artista, mientras fans compartían recuerdos, vídeos y mensajes cargados de emoción. Pero entre toda esa exposición mediática también surgieron rumores. Algunos hablaban de problemas familiares más profundos, de decisiones que habrían afectado la dinámica interna. Otros mencionaban episodios de estrés extremo en los últimos años. Nada confirmado. Todo especulación. Sin embargo, el silencio de la familia solo alimentaba esas versiones. René, consciente de ello, decidió hacer una breve aparición más ante la prensa. Esta vez, su mensaje fue distinto. No crean todo lo que dicen. Mi papá es un hombre fuerte, y lo único que importa ahora es que se recupere, afirmó con firmeza. Era una manera de proteger no solo la imagen de su padre, sino también la intimidad de un momento profundamente vulnerable. Las horas se convirtieron en días, el hospital en un segundo hogar, la incertidumbre en una constante. Pero en medio de todo, algo comenzaba a cambiar. La familia, a pesar de las diferencias, se unía. Las palabras no dichas encontraban su momento. Los silencios se rompían. Porque cuando la vida se pone en pausa, lo realmente importante sale a la luz. Y en ese proceso, Lupe Esparza, incluso en silencio, seguía siendo el centro de todo. Su historia, su legado, su lucha. Todo convergía en ese cuarto de hospital donde cada latido contaba. El desenlace se acercaba lentamente. Guay con él. La necesidad de enfrentar no solo el presente, sino todo aquello que quedó pendiente. Porque a veces, las batallas más difíciles no son las que se libran en el cuerpo, sino las que habitan en el alma. Entre la vida y el renacer. Lágrimas, esperanza y el giro, que nadie esperaba. El paso de los días dentro del hospital había transformado por completo la percepción del tiempo para la familia Esparza. Lo que antes eran rutinas, compromisos y agendas llenas, ahora se reducía a un solo punto. La habitación donde Lupe Esparza continuaba luchando en silencio. La incertidumbre seguía siendo una sombra constante. Pero algo había cambiado. No era una mejoría evidente, ni un anuncio médico definitivo. Era algo más sutil, más humano, más difícil de explicar. Una sensación compartida por quienes permanecían a su lado, la de que, contra todo pronóstico, Lupe no se estaba rindiendo. Los médicos comenzaron a notar pequeñas variaciones, reacciones leves a estímulos, cambios en los niveles de conciencia, señales que, aunque todavía frágiles, abrían una puerta a la esperanza. No se trataba de una recuperación inmediata, ni mucho menos de una garantía, pero era suficiente. Suficiente para que la familia respirara un poco más profundo, suficiente para que René volviera a hablar, esta vez con una mezcla de lágrimas y una tenue sonrisa que no se veía desde hacía días. Está aquí. Sigue con nosotros, dijo con la voz aún temblorosa pero distinta. Esa frase, simple pero poderosa, se convirtió en un símbolo. Afuera del hospital, los fans reaccionaron de inmediato. Las velas encendidas seguían iluminando la noche, pero ahora se sumaban cantos, mensajes de fe, palabras de aliento que parecían viajar más allá de las paredes. Era como si miles de voces se unieran en un mismo deseo. Que Lupe Esparza volviera. Dentro de la habitación, la escena también comenzaba a cambiar lentamente. Los médicos redujeron algunos de los soportes más invasivos, permitiendo evaluar la respuesta natural del cuerpo. Cada decisión era medida con precisión. Cada paso se daba con extrema cautela. El riesgo seguía presente, pero la lucha continuaba. René, una vez más, se acercó a su padre. Tomó su mano, como lo había hecho tantas veces en los últimos días, pero esta vez algo fue diferente. No fue una presión leve ni un movimiento involuntario. Fue un gesto claro. Un intento de respuesta. Los ojos de René se llenaron de lágrimas de inmediato. «Papá, si me escuchas, no te rindas», susurró. Fue entonces, ocurrió. Un leve movimiento en los párpados. Una reacción mínima pero inconfundible. El silencio. En la habitación se volvió absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido en ese instante. Los médicos observaron atentos, intercambiando miradas que mezclaban sorpresa y prudencia. No podían afirmar nada aún, pero sabían que algo estaba cambiando. La noticia se difundió rápidamente, generando una nueva ola de emoción. Programas de televisión interrumpieron su programación, las redes sociales explotaron nuevamente, pero esta vez con un tono diferente. No era solo preocupación. Era esperanza. Sin embargo,
y la realidad seguía siendo compleja. Los especialistas fueron claros. El camino hacia la recuperación, si continuaba en esa dirección, sería largo, incierto y lleno de desafíos. Las secuelas del derrame cerebral podrían afectar múltiples aspectos de la vida del cantante. Nada volvería a ser como antes, pero eso, en ese momento, no era lo más importante. Lo importante era que seguía ahí, que seguía luchando. La familia, profundamente conmovida, comenzó a replantearse muchas cosas. Conversaciones pendientes salieron a la luz, promesas se hicieron en voz baja, decisiones se tomaron con una claridad que solo los momentos límite pueden traer. Gené, en una última declaración, dejó una reflexión que resonó con fuerza. A veces creemos que tenemos todo el tiempo del mundo, hasta que la vida nos demuestra lo contrario. Mi papá nos enseñó a nunca rendirnos, y ahora nos toca a nosotros estar con él, como él siempre estuvo con nosotros. Sus palabras no solo hablaban de su padre, sino de una realidad universal. La vida es frágil, el tiempo es limitado, y el amor muchas veces se expresa en los momentos más difíciles. Mientras tanto, Lupe Esparza permanecía en ese delicado equilibrio entre la vida y la recuperación. Cada día traía nuevos retos, pero también nuevas oportunidades. La música, aunque en silencio, seguía presente. En los recuerdos, en las voces de sus fans, en las canciones que ahora cobraban un significado aún más profundo. El hombre que conquistó escenarios, que hizo cantar a millones, que transformó historias en melodías, ahora enfrentaba el desafío más grande de su vida. Guay no estaba solo. El desenlace de esta historia aún no está escrito. Pero algo es seguro. Lupe Esparza ya ha comenzado a escribir un nuevo capítulo. Uno donde la lucha no se mide en aplausos, sino en latidos. Uno donde el verdadero triunfo no es llenar estadios, sino abrir los ojos una vez más. Y mientras el mundo espera, con el corazón en la mano, una verdad se mantiene firme. La historia continúa.